todos y a todas. Agradecemos la presencia de los señores legisladores que componen la Comisión de Seguimientos de Cuentas de la Seguridad Social, así como a otros legisladores, como el senador Pichetto, que aunque no forma parte formalmente de la comisión, también está presente. ¿Más fuerte? A ver, ahí cómo estamos. Bien. Buenos días a todos y a todas. Agradecemos por la presencia de los legisladores de la comisión, de los legisladores que también están presentes, gracias al director ejecutivo Diego Bocio, cuya presencia ya es habitual en el Congreso de la Nación y que también hace parte de la calidad institucional que entendemos llevar adelante. Gracias también a Santiago López Alfaro por su presencia. Y sin más, vamos a pasar a una exposición por parte del director ejecutivo, puesto que ya tenemos quórum, y pasaremos luego rápidamente a las preguntas. Habida cuenta que los diputados tenemos sesión hoy a las 12, vamos a terminar con esta reunión cerca de las 11:30. Así que la idea es una exposición breve, para luego pasar al intercambio. Así que muchísimas gracias. Y, señor director ejecutivo. Bueno, buen día a todos los senadores y a todos los diputados y a quienes están presentes. Para nosotros es, más allá del mandato legal que corresponde venir al Congreso de la Nación a dar cuenta de la situación de lo que denominamos el ahorro de los trabajadores argentinos, es un verdadero placer encontrarnos con ustedes y poder saldar todas las dudas de cómo se están administrando estos fondos que son muy importantes para la Argentina. La idea es hacer algo muy cortito porque después ustedes, primero porque es la vez creo 16, 17 que vengo al Congreso de la Nación, con lo cual hay una dinámica, ustedes están al tanto de los grandes temas. Y segundo porque me parece que es fructífero el intercambio con los diputados para evacuar todas las dudas que corresponden. Y bueno, puedo responder de todos los temas de ANSES, desde ANSES prestacional, desde lo que significa procrear, conectar igualdad, Argenta, asignación universal, lo que ustedes consideren necesario o quieran saldar todas las dudas que consideren necesarias. El valor del fondo es lo primero que siempre hablamos, es a la fecha el 30 del 8 del 2013, es decir, hace 10 días, 15 días, es de 292.172 millones de pesos. Ha crecido en lo que va del año 47.373 millones. Recordemos que cuando las AFJP se estatiza el sistema y se cambia el régimen, había 80.200 millones de pesos, con lo cual ha tenido un incremento significativo el valor del fondo y que efectivamente lo reflejan el valor total de la cartera. La vez pasada habíamos tenido un intercambio con... Bueno, esto es un poco la composición de la cartera, las variaciones, las transferencias de ANSES, la variación neta y el rendimiento neto. Habíamos tenido una pequeña diferencia en términos de los rendimientos netos de las transferencias que hace ANSES prestacional. El diputado Santín, o usted, creo, había hecho una referencia a que demos conocimiento del rendimiento neto de las transferencias de ANSES prestacional. Bueno, esto es un poco el resultado. Acá están el conjunto de transferencias netas que se hicieron del año 2009, 2010, 2011, 2012 y el 2013. Son de 15.432 millones de pesos. Son pesos de superávit del ANSES prestacional que fueron transferidos al FGS. Y acá están los rendimientos netos que alcanzan una variación de 178.658 millones de pesos. Es decir, de 194.000 bajan a 178.000 y el rendimiento neto es de 182%. Independientemente de las transferencias que se han volcado del FGS, del ANSES al FGS, los rendimientos han sido realmente significativos. Esta era una inquietud que tenían los diputados al respecto. La otra discusión que habíamos tenido oportunamente era acerca del superávit de ANSES, del devengado, del no devengado, del superávit base caja. Era una discusión que habíamos mantenido con los señores diputados y esta es la aplicación. El superávit de ANSES presupuestario
de los últimos 4 años es de 80.248 millones de pesos. Ahora bien, ¿cómo se compone ese superávit? Una parte se compone por rentas acumuladas del FGS, rentas que se capitalizan en el propio FGS, que nunca son transferidas al ANSES prestacional. Esto es importante que lo entiendan. Rentas que se capitalizan en el FGS, no son rentas que se cobran y que se transfieren al ANSES prestacional, son rentas que quedan en el fondo. 10.880 son aplicaciones financieras, pago de sentencias, retroactivos de pago de sentencias y cancelación de deudas previsionales. Y los 26.624 pesos es el superávit devengado de los últimos 4 años. Esa es la pregunta para el diputado Santín, en donde se la escribimos y en donde efectivamente queremos dejar en claro cuál fue el superávit devengado de ANSES prestacional en los últimos 4 años, 26.624. De esos 26.624 hay un base caja devengado, es diferente a base caja, que es de 22.417 pesos. Ese es el superávit base caja de la tesorería de ANSES. El tesorero está acá presente, informa todos los años cuál es el superávit base caja que hay en la tesorería de ANSES en los últimos 4 años de superávit, 22.417 millones. De los cuales, como dije anteriormente, 15.432 fueron transferidos al FGS. Entonces, lo que quiero aclarar con esto es que cuando uno ve el balance, cuando uno ve en definitiva la cuestión presupuestaria, hay rentas que no son transferidas al ANSES prestacional y que forman parte de la capitalización y que en definitiva forman parte de estos rendimientos, de los rendimientos que originalmente vimos al inicio. Toda esta información se la vamos a dejar y le damos una copia para que no perdamos tiempo en anotar y demás. Las rentas del FGS, bueno, esto es más o menos para que podamos abrir esta barrita verde, la abrimos en este cuadro. 8.000 millones en el año 2009, 8.121 en el año 2010, 10.315 en el año 2011, 16.302 en el año 2012. ¿Qué son rentas? Son los intereses que devengan las aplicaciones de acciones, de plazos fijos, de títulos públicos que tiene el ANSES. No es ganancia de capital ni cobro de amortizaciones de capital. No sé si soy claro. Tengo un bono, me devenga un cupón de interés. Ese cupón de interés forma parte de las rentas, no el capital. Tengo un plazo fijo, me devenga el plazo fijo, tiene un capital y tiene intereses. El interés que se paga por ese plazo fijo forma parte de estas rentas. Las aplicaciones financieras netas, que era lo que hablábamos en estos años, acerca del pago de sentencias, y el resultado devengado sin rentas, que es el que coincide con los 26.624. A esto esta línea celeste es básicamente el resultado de base caja. La diferencia entre devengado y base caja está claro que tiene que ver con compromisos que se devengaron y que efectivamente no se hicieron pagos o no ingresaron. Evolución anual del FGS, bueno, es lo que venimos viendo habitualmente. El año pasado creció 22,7%, en lo que va del año ya creció el 19,4%. Casi 300.000 millones de pesos es el valor que tienen los activos que administra el ANSES. Sí. La composición es algo que habitualmente vemos. Cuando nos pasaron las FJP, el 59,5% eran bonos, hoy es el 62,8%. Crecieron los que son los proyectos productivos y ahora nos vamos a centrar un poquito en el tema de los proyectos productivos. Pero la composición de la cartera ha variado conforme a una nueva dinámica que le hemos dado del Estado. Esta es básicamente los rendimientos comparables, siempre lo comparamos con estos activos, el Merval, básicamente acciones, las empresas que cotizan en bolsa, y los bonos. Si uno ve la cotización del FGS y los rendimientos de la cartera, van en línea más similar a los bonos que en línea de las acciones, y esto tiene que ver por la composición propia de los activos. 34% en dólares, 66% en pesos. Lo más importante es activos de renta fija, plazos fijos, bonos y obligaciones negociables. Renta variable básicamente son las acciones. Y la composición de las disponibilidades y los plazos fijos, que es la reserva de liquidez que nosotros tenemos, que entre los dos suman más o menos el 8% de nuestros recursos.
siempre vimos y presentamos esto es una medida para ver con una composición de cartera, con un mismo riesgo, cuál es la rentabilidad. Es una medida de comparar peras con peras, no comparar cosas que no son comparables. Y en este caso lo que estamos viendo es que el FGS, por lo que asume de riesgo, es más rentable que otras carteras. Con lo cual la composición evidentemente es acertada en términos de no solo cumplimiento de la norma, sino de efectivamente lo que está ocurriendo. La variación el último año, agosto a agosto, me parece que está bueno ver los rendimientos anuales, es del 70.230 millones de pesos, eso es lo que creció el FGS el último año, y básicamente se debe a crecimiento de acciones y de títulos públicos. El crecimiento del precio de las acciones, no compramos ninguna acción, y el crecimiento de los títulos públicos que tienen que ver con suscripciones que hacemos al Tesoro, más la apreciación, el crecimiento en el valor de las acciones, de los títulos públicos. Bueno, rápidamente, financiamiento al Tesoro nos mantenemos en el 62,8%. Si uno lo compara internacionalmente, estamos en términos de la media de todos los fondos soberanos. Recordemos que hay fondos soberanos de pensiones que tienen hasta el 100% de sus activos invertidos en títulos públicos. Nosotros tenemos 183.000 millones de pesos en títulos públicos y ahora vamos a ver algún detalle adicional. Estas son las tenencias, los negociables en pesos. En ese sentido el Quasipar es un bono heredado de las AFJPs, es el famoso bono que en el 2001 en el 2001 Cavallo le hace el canje a las AFJPs. Bueno, esa es la mayor tenencia que seguimos teniendo, es un bono con poco nivel de negociación. Creo que la mayor cantidad de tenencia la tiene el ANSES. Y después son todos títulos públicos, el DICA lo mismo y el BONAR. Y estos títulos públicos son títulos públicos en dólares que tienen cotización en la Argentina y tienen cotización en el extranjero. Financiamiento neto al Tesoro. ANSES financia al Tesoro. A ver, 5.370 millones de pesos en lo que va del año de financiamiento neto. El resto es todo rollover de capitales e intereses. Pesos nuevos, efectivos, que se disponen a la Tesorería Nacional del Tesoro de la Nación son 5.370 millones de pesos. En una cartera de casi 300.000 millones de pesos. ¿A qué tasa colocamos esos activos? 24% promedio. Es decir, esta es una curva que mide la madurez de los bonos, es decir, el tiempo de vencimiento y los rendimientos. Y fíjense que está en la curva de mercado, es decir, colocamos al precio que corresponde los títulos públicos, al precio que dicta las normas del mercado. Una salvedad al respecto. En algún momento dijeron que hicieron algún tipo de presentación judicial que nosotros invertíamos en títulos extranjeros de una empresa petrolera en el extranjero. Nosotros no solo no invertimos, no se puede por ley invertir en títulos extranjeros. Nuestra política fue justamente con inteligencia desarmar las posiciones que teníamos de activos extranjeros que habíamos heredado de las AFJPs. Nosotros, y lo digo taxativamente, no invertimos en títulos extranjeros, ni títulos de gobierno, ni títulos de empresas, ni públicas, ni estatales. Es decir, nosotros invertimos en títulos del Tesoro, en acciones, que no hemos hecho nuevas colocaciones, en obligaciones negociables, en proyectos productivos, en fideicomisos productivos, en Argenta, en plazos fijos. Esas son las inversiones que habitualmente hacemos. Quiero dejarlo taxativamente claro porque evidentemente hay un desconocimiento absoluto y producto de ese desconocimiento me parece cuestiones que no llevan a ningún lado y confunden a la sociedad. Colocación de plazos fijos. El 4,8% de nuestra cartera es plazos fijos, se ha reducido en la proporción. Mantenemos un stock en torno a los 15.000 millones de pesos en plazos fijos. Este salto que ven acá en la curva roja fue una indicación de la comisión, del cuerpo de la comisión, en donde la tasa de interés del Banco Nación era significativamente menor que a la tasa de interés del resto. Bueno, hemos revierto esa situación y hoy la tasa de interés de todas las colocaciones de plazos fijos es del 15,1%, que va en línea con la BADLAR del sistema financiero. Es decir, tenemos la misma tasa de interés que el resto del sistema financiero.
La colocación básicamente de los plazos fijos es a 30 días, se renueva de manera automática, no solo se renueva automática, sino que efectivamente se hace una encuesta de tasa para que efectivamente no salga de la línea de la tasa de interés de mercado. Financiamiento YPF no hay novedades, es decir, tenemos los mismos niveles de financiamiento que la última vez. En definitiva, de todas las colocaciones de YPF, que fueron 17.409 millones de pesos, en el mercado local el 33% lo suscribió el ANSES. Creemos en esta inversión y nos parece que es bueno que tengamos activos invertidos en YPF, que está avanzando fuertemente en su política de inversión y de exploración. Inversiones productivas, fíjense que creció significativamente y creció en la última etapa. Básicamente tiene que ver con el Plan Procrear. Plan Procrear ya empezamos a hacer desembolsos desde el ANSES para hacer efectivo el programa que se está desarrollando en toda la Argentina, y cuando quieran hacemos referencia al respecto. Estas son las inversiones año por año en distintos... Estos son, los ingresos que tenemos por el inciso Q. En el año 2012 tuvimos 3.862 millones de pesos de activos que habíamos invertido en inciso Q, rinden intereses y rinde capital. 1.308 millones de pesos de capital, 2.560 millones de pesos en intereses. No hay ninguna inversión que hayamos hecho en inciso Q que esté en default o que no esté cumpliendo en tiempo y forma con los pagos. Eso me parece que, de alguna manera, aventura que se tomaron bien las decisiones, que se exigieron las garantías que correspondían, que se utilizó el instrumento legal que correspondía y que efectivamente están pagando, se hicieron las obras, aunque no es una responsabilidad del ANSES, pero se hicieron las obras y se está repagando esos activos. Esto es el neto entre lo que invertimos y lo que ingresa, y bueno, este año los egresos son 11.600 millones, tienen que ver por básicamente la disponibilidad de recursos para procrear. Estos son los ingresos que hemos recibido de las distintas inversiones. El CISVIAL, NASA, EPEC, Barragán, Hídrico, AISA, Brigadier son quienes más están aportando recursos de interés y capital al repago de estas operaciones. Bueno, esto es lo mismo, enero-julio, 3.597 millones. Y esto es un dato interesante. ANSES no invierte como corresponde. Miren este gráfico en inciso Q. ANSES no solo invierte como corresponde en términos normativos, en términos legales, en términos de garantía, sino fíjense la rentabilidad de todas esas inversiones que están hoy devengando y haciéndose efectiva. En viviendas y ya que son células hipotecarias está por debajo de la baldar privada, que es del 18%. En el resto de los activos se tomaron, conforme los riesgos que había en cada una de las inversiones, decisiones de inversión que están devengando tasas de rendimiento que van del 37 al 14%. Es decir, las inversiones que estamos haciendo nosotros están por encima de lo que serían una colocación de plazos fijos hoy en la actualidad con tasas del 18,1%. Proyección de la cartera, a fin de año entendemos que va a superar los 312.000 millones de pesos. Hay un dato interesante, fíjense, entre agosto y agosto de este año, del año pasado y este año, 31,6% la rentabilidad de la cartera. O sea, evidentemente está siendo bien invertida y está dando buenos rendimientos en cuanto a la rentabilidad. El inciso Q va a crecer, producto de todas las colocaciones y los compromisos que tenemos en Procrear. Y esta es la estimación de cobro de capital de intereses de los próximos, del año 2011, el año 2012 y el año 2013. 40.108 millones de pesos. Esos son el flujo de ingresos que tiene el ANSES por la colocación de sus activos, de los cuales 21.788 son capital, el cupón capital, el capital de los plazos fijos y demás. Y 18.320 millones de pesos es el recobro de intereses. Acá lo dividimos entre títulos públicos y el resto de los activos. Cobramos 29.933 millones de pesos de títulos públicos, intereses y capital. Por lo general se hace rollover del 100% de estos activos, no en el mismo momento, y 10.176 millones de intereses. Las acciones crecieron, estos días crecieron fuertemente, hoy tenemos 23.426 millones de pesos en las acciones.
Nuestra principal activo es Telecom Argentina. Tenemos invertido 8.264 millones de pesos en Telecom Argentina. Siderar, Banco Macro, la empresa Molino de Alimentos, Molino Río de la Plata, el Grupo Financiero Galicia, que conforma entre ellos el Banco Galicia. Pecom Energía básicamente es Petrobras, no es Pecom, es la nueva. Pampa Holding, que son todas las empresas del Grupo Pampa, que tienen que ver con Edenor, fundamentalmente la empresa más importante, pero hay empresas de generación de energía, Loma de la Lata, Güemes en Salta, es un conglomerado de empresas que están reunidas en lo que es Pampa Holding. Aloar, la empresa de aluminios del sur, Banco Patagonia. Los dos accionistas principales del Banco Patagonia es el Banco do Brasil, la ANSES y finalmente el grupo privado que lidera Stuart Milne. Bueno, Edenor, que además, fíjense, en el caso de Edenor nosotros tenemos participación accionaria de Edenor y participación accionaria en su controlante, que es Pampa, con lo cual la participación en Edenor es más que significativa. TGS, empresa transportadora de gas, y bueno, y el resto de las empresas que conforman el 11% de la cartera. Bueno, esta es otra forma de verlo, esta historia. En definitiva, lo que quise es saldar algunas dudas con respecto al devengado y al base caja, que sepan cómo creció la cartera. Están todas las actas, en las actas, cuando enviamos las actas al Congreso y las publicamos en Internet, no solamente están los esbozos generales, están todas las operaciones firmadas por el Comité Ejecutivo que conduce Procrear, en donde están todas las operaciones, de las operaciones de plazo fijo hasta las operaciones de títulos públicos, hasta las operaciones que se hacen habitualmente en el fondo. Quisimos saldar la duda de los rendimientos netos, que había sido una observación por parte de la Comisión. No hay cambios significativos porque efectivamente en 4 años se han transferido 15.000 millones de pesos. El fondo está siendo bien administrado. Estamos publicando en tiempo y forma cada una de nuestros informes. Lo hacemos con prudencia, con criterio y teniendo en cuenta de no afectar las condiciones de mercado. Me gustaría aclarar que lo hice la última vez. Nosotros no estamos haciendo operaciones de títulos públicos habitualmente, como dicen los diarios. No estamos haciendo operaciones de títulos públicos y ustedes lo pueden ver en las actas. Nosotros no estamos ni bajando el contado con liquid, ni subiendo el contado con liquid, ni haciendo operaciones con dólares. Si creemos oportuno hacerlo, lo vamos a hacer y vamos a dar cuenta al Congreso de la Nación de cada una de nuestras operaciones, en términos de defensa de nuestros activos y el ahorro de los trabajadores argentinos. Pero quiero ser claro, no estamos haciendo operaciones de mercado secundario con títulos públicos. No lo vimos conveniente en estos meses. Lo que no significa que en todo momento estamos observando la conveniencia, porque entendemos que en algún punto puede ser bueno para cada uno de nosotros. No hemos comprado acciones, no hemos vendido acciones, es una política que entendemos que el precio de las acciones todavía está demasiado bajo y además no tenemos pretensiones de que son activos, que están funcionando bien, que han tenido buenos balances, que han tenido buenas rentabilidades. En la mayoría de los casos tenemos en 28 empresas de las 42 empresas que están listadas en la bolsa, tenemos activos en algunas participaciones significativas, siendo incluso, 41 empresas. Siendo incluso accionistas minoritarios, la principal minoría, sin tener el control de la empresa, pero tenemos nuestra presencia en las empresas. Y lo que queremos reflejar en definitiva que el fondo pretende seguir dando cuentas al Congreso de la Nación y a todos los argentinos. El financiamiento al Tesoro es del 62% de nuestra cartera. Creemos que es óptimo, creemos que es la mejor inversión, que es una inversión rentable, que es una inversión segura, en un contexto de un Estado que se desendeuda, que tiene menos exposición al endeudamiento que hace 10 años atrás y tiene mucha más capacidad de pago que hace 10 años atrás. Entonces entendemos que cobramos en tiempo y forma las obligaciones que tiene el Tesoro con nosotros, que hay una política de asistencia financiera al Tesoro en el marco de los capitales y los intereses que se hacen rollover permanentemente, pero que no están calzadas las operaciones, no es que emiten un bono para saldar una situación de rollover, no. Básicamente tienen que ver con necesidades del Tesoro y tienen que ver con las colocaciones propias que hace el ANSES. En algún momento eso que es neto positivo pasa a ser neto negativo, es parte de las necesidades propias de nuestro organismo. Aún así, creemos que es la mejor inversión que hace el ANSES, en términos de rentabilidad, en términos de seguridad
y en términos de el valor que hoy tienen los títulos públicos y de cumplimiento por parte del Tesoro. Así que entendemos que se está administrando prudentemente. Si quieren hablamos del resto de las cosas o prefiero que ustedes nos hagan las preguntas y me parece que es mucho más útil. Quiero decirles que estamos trabajando muy fuerte, que efectivamente también estamos trabajando en mejorar todas nuestras atenciones en todos los puntos del país. Hacía muchos años que no renovábamos nuestras oficinas, estamos en un plan integral de renovación de nuestras oficinas, estamos cambiando los modelos de gestión para facilitarle las cosas a la gente, desde que puedan por internet conocer cuál es el estado de aportes y contribuciones, si cobran o no cobran la asignación universal, el salario familiar, en qué banco lo cobran, hacer operaciones que facilite y descomprima. Hay 1.700.000 personas que todos los meses van a las 400 oficinas que tiene ANSES. Queremos que muchas de esas familias van innecesariamente. Entonces queremos facilitarle ese tipo de trámites cotidianos que para nosotros son relevantes y que para una familia es muy importante y queremos facilitarlo. El sistema, la ANSES está funcionando bien, está equilibrada en sus cuentas, en la ANSES prestacional, como lo hemos venido viendo en los últimos años. Y bueno, estoy a disposición para hablar de los temas de sentencias, para contarles qué estamos haciendo al respecto, para contarles qué estamos haciendo en materia de préstamos a jubilados. Fue una inquietud de esta comisión, yo recuerdo al senador Mayans, al diputado Díaz Roy, planteándonos la situación concreta de los jubilados, los préstamos, las mutuales. Bueno, le dimos un giro enorme a esa situación, se han acortado las tasas de interés, se han dado opciones para que los jubilados no se queden sin crédito. Después, si quieren, hago una mención a los datos más precisos. En definitiva, creemos que hay un Estado mucho más inteligente, con mucha más solvencia, que tiene capacidad de administrar los recursos de manera prudente y criteriosa, que tiene capacidad para dar respuestas al Congreso de la Nación y que no tiene nada que ver con lo que ocurrió hace 10 años en la Argentina, que no teníamos ni recursos para pagar ni en pesos, ni en patacones, ni en LECOP, y había otra política de reducción de jubilaciones. Hoy hay una política absolutamente distinta, y ni hablar del tema movilidad, que lo hemos discutido en profundidad en estos días. Para terminar, estamos a disposición para responder cualquier informe. Cuando presentamos las actas tienen el nivel de detalle suficiente para que ustedes adviertan cualquier situación. Y tercero, estamos respondiendo todos los pedidos de informe que son enviados desde el Congreso o desde particularmente al ANSES. Hubo recientemente, el diputado Santín presentó un pedido de informe el día viernes, está siendo respondido como corresponde y así sucesivamente. Lo que sí nos gustaría aprovechar este ámbito para responderlo como me parece que es mucho más fructífero que las respuestas en otro sentido. Así que estoy a la espera de las... Muchas gracias, señor director ejecutivo, y gracias por su predisposición que todos apreciamos. Estaba mirando al diputado Santín, justamente, que tiene la palabra. Espere que tenga el micrófono. Gracias, presidente. Gracias, licenciado Bocio. El pedido de informes ese que usted me está contando, que está respondiendo, es decir, tiene una serie de datos y de números que hemos solicitado con anterioridad, realmente para poder resolver estas divergencias que tenemos sobre exactamente cómo son los superávit, dónde se invierte, porque la realidad es que el hecho de que usted me lo acumule, me haga un acumulado de 4 años, ese tipo de cosas, es decir, hace que sea más difícil de discutir específicamente abierto el tema. A nosotros nos sigue dando que hay diferencias, porque en la realidad los números nuestros, nosotros no hacemos los números, está clarísimo, ¿no? Es decir, los números nosotros los sacamos de la misma fuente, se supone que ustedes, y del mismo lugar. Así que, digamos, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de llevar los balances de ANSES y cuánto entra, cuánto sale, cómo termina su presupuesto de vengado. El hecho es que a nosotros nos sigue dando que el devengado a diciembre del año pasado supera los 20.000 millones de pesos. Y la realidad es que nuestra pregunta sobre eso, porque nosotros cuando también lo ponemos sobre lo que nos pasa este año, si nosotros vamos
específicamente a lo que nos pasa este año. A nosotros nos da que a julio de este año, en base caja, tenemos un superávit de 13.186 millones. Si miramos el devengado, nos da 11.162. Digo, la realidad es que en general no entendemos demasiado qué pasa con los recursos del ANSES, es decir, las transferencias al fondo, es decir, que según usted me está dando acá como dato, digo, de que la realidad hay entre, digamos, los recursos quedaron 22.000, las transferencias fueron algo así como 15.000, digamos, hay algo así como 7.000 en el medio que en el propio número suyo, no sé dónde que quedaron específicamente. Y el segundo tema es que nuestros números son mucho más grandes que eso. Entonces, digo, es decir, la realidad es que las diferencias que nos dan a nosotros entre los números de los recursos que el ANSES tiene y específicamente lo que se invierte en el fondo, es decir, nos parece que hay unas diferencias que me parece que deberían estar mejor explicadas. Posiblemente, es decir, igual vamos a analizar esto que usted hoy nos mandó, pero la realidad, como no está abierto, digamos, como está cerrado a 4 años, es el tema, es decir, lo analizaremos específicamente después, año a año. El segundo tema que a nosotros nos genera alguna preocupación es la relación del fondo con el gasto, pero no planteado específicamente desde el punto de vista de la rentabilidad del fondo. Es decir, el objetivo del fondo es, en la práctica, ser el contraciclo del sistema. Es decir, esta masa importante de recursos tiene que servir para que, es decir, esta etapa de posible superávit, es decir, sirvan si en algún momento tenemos conflicto, y aparte lo entendemos como un instrumento de la política económica. Pero nosotros lo que vemos es que fue pasando específicamente, es decir, esa relación del fondo con los gastos casi de 1,5 veces, estamos, por lo menos a mayo de este año, estaba en 1.05. Y nos preocupa la proyección hacia futuro, digo, cómo el ANSES está pensando específicamente de mantener un fondo que realmente sirva de anticíclico. Porque uno dice, bueno, voy a tener 300.000 millones, está fantástico, pero si, es decir, mi gasto, es decir, en vez de ser 300.000 millones es 400.000, estoy complicado. Entonces digo, cómo el ANSES está actuarialmente pensando cómo, es decir, qué se debería hacer específicamente hacia futuro, específicamente con ese tema. El segundo tema es un reclamo a la presentación de los informes del fondo, es decir, que nos lo mandan en PDF, y la realidad yo supongo que deben tener de esos mismos informes los Excel. Digo, nos resulta bastante difícil trabajar con los PDF. No, siga, continúe, diputado. Nos resulta bastante difícil trabajar con los PDF, si nos pueden mandar los Excel es mucho mejor. Y por último, presidente, yo le quería referir al licenciado Bocio, es decir, que nosotros estamos proponiendo específicamente que las rentas vitalicias, los fondos que tienen las rentas vitalicias, es decir, también pasen al fondo. Es decir, las rentas vitalicias que hoy están en manos de la compañía de seguro, es decir, pasen al fondo para poder darle específicamente, así como se hizo con los fondos de las FJP, es decir, que esos fondos pasen al fondo de garantía, y aquellos que son beneficiarios específicamente de los sistemas de seguridad social, es decir, y hoy están en condiciones muy distintas, porque hay algunos que no tienen componente estatal y por lo tanto ganan mucho menos que la mínima jubilatorio, y hay otros que tienen componente estatal y específicamente, es decir, no tienen mecanismo de actualización igual que los que plantea la ley de movilidad. Entonces los pone en desigualdad de condiciones cuando se jubilaron por la misma ley unos y otros. Y este es un tema que me parece que es importante que lo volquemos al debate. Es decir, la realidad, usted se da cuenta que yo estoy
pensando que uno tiene que agrandar el fondo, que quiere que ese tipo de cosas tienen que formar parte del Estado y que no puede haber una parte de la seguridad social, es decir, financiada o en manos de la estructura privada. Entonces, me parece que sobre este tema también nosotros deberíamos volcar un debate. Es un proyecto que está presentado hace más de 6 meses y como no hemos tenido ninguna visión específicamente del organismo, solamente de las compañías de seguros que están haciendo un lobby fenomenal sobre cada uno de nosotros tratando de volcar para atrás el proyecto, digo, nos gustaría saber, es decir, la posición que ustedes tienen al respecto. Nada más, presidente. Bueno, señor director ejecutivo. Con respecto a los bases de datos, la diferencia entre vengado, base caja y todas estas diferencias que usted plantea, yo le propongo 2 cosas. Primero, hay una presentación donde están abiertos los números. Segundo, hemos contestado un pedido de informe con un nivel de detalle. Tercero, está el tesorero, está el director de finanzas, el director de administración. Cuando ustedes quieran, hacen una reunión que les muestren los números de ingresos de ANSES de los últimos 4 años, o desde el día que yo asumí, o cuando quieran, ¿no? Lo que tengamos, los gastos, la base caja, qué fue transferido al fondo, que básicamente son estos 15.000 millones, los 7.000 millones que todavía forman parte del ANSES prestacional y que tenemos previsto no enviarlos porque si todos los meses pagamos 22.000, 25.000 millones de pesos en prestaciones, creo que es prudente tener una cantidad de disponibilidad de recursos para no hacer efectivo el pago. Es decir, uno tiene que manejar un mínimo de liquidez en el ANSES prestacional para nunca quedarse sin recursos para cumplir en tiempo y forma con las jubilaciones, las pensiones. Todos esos recursos que forman parte del stock de plazos fijos que tiene el ANSES prestacional, el dato 13.000, no sé si es antes o después del pago de jubilaciones. En algún momento el ANSES llega a tener 13, 14.000 millones de pesos acumulados de superávit y después cuando se pagan los aguinaldos bajan. Entonces, posterior, bueno, hay que ver si están estos 7.000 millones. Están las rentas del FGS, bueno. Bueno, vean los números. Las rentas del FGS están en el FGS, ¿entienden? No fueron transferidos al ANSES. Entonces, esa es la primera, que es el cuadrito, es la barrita verde. Bueno, no, al revés estoy. ¿Sí? No, al revés. Estas, 18.320 millones de pesos de rentas del FGS de 2013 que efectivamente no van a ser transferidos al ANSES. Pero bueno, yo me parece para saldar porque vamos a ser absolutamente serios y criteriosos. Nosotros venimos a dar cuenta acá. Cuando yo vengo a dar cuenta un número acá es porque efectivamente las áreas me informaron correspondientemente a los sistemas. Y lo que venimos a hacer acá tiene el nivel de seriedad que corresponde. Entonces no me parece que tengamos que hablar que hay diferencias como tanteando o no tanteando. Hagamos una reunión con las áreas técnicas, no tenemos ningún problema, hemos mostrado los números y hemos dado respuesta a todos los pedidos de informe, que lo único que les pido es lo siguiente, tenemos mucho trabajo y todos los meses tenemos que pagar un montón de prestaciones y demás. Yo vengo al Congreso y no tengo ningún problema de volver las veces que sea necesaria, pero nuestra prioridad está puesta en eso. Y efectivamente hay que poner una maquinaria, 14,5 millones de prestaciones todos los meses se liquidan en el ANSES, controlándose y haciendo todo lo que tenemos que hacer al respecto. Pero no tengo ningún problema y ustedes van a advertir el base caja, el devengado, las rentas del FGS, pero los números son estos. Va a ver que van a coincidir en esta historia. Segundo, con respecto al cálculo del FGS, el valor del FGS en términos de las prestaciones. Nosotros estamos invirtiendo a valor de rentabilidad de mercado. Lo hemos visto en proyectos productivos, lo hemos visto en plazos fijos, lo hemos visto en títulos públicos. La mejor renta que puede hoy tener un activo en la Argentina es títulos públicos. Ahora bien, yo tengo un límite, no puedo invertir, a lo sumo puedo invertir unos puntos más en títulos públicos en términos de la composición de la cartera. Es decir, para que el fondo rinda más, yo debería poner en el extremo todos mis activos en títulos públicos, porque son los que mejor rendimiento tienen en términos medios. Acá hay una cartera que es equilibrada. Entonces, nosotros estamos haciendo inversiones que son seguras, que tienen garantías, que tienen procedimientos legales, que tienen auditorías, que tienen todo lo que tiene que tener una oferta pública, y lo hemos decidido de esta manera para que se garanticen todos los procedimientos que implica la oferta pública y todas los contralores que significa una inversión de esa naturaleza.
y las tasas de rendimiento son las que nosotros hemos expuesto. ¿Podemos lograr más rendimiento? Sí, pero quizás posiblemente tendríamos que actuar de una manera mucho más especulativa y tendríamos otros problemas si creemos que actuamos de una manera más especulativa. Entonces, ¿qué hemos decidido nosotros? Invertir en cosas seguras, en cosas que generan trabajo, que me parece que es importante porque retroalimenta los aportes, las contribuciones, alimentan a la seguridad social en todo su sentido, a la inclusión. Y no solo eso, sino que además hemos apostado, y esto lo dice la literatura internacional, a ser prudentes en las decisiones de inversiones. Los fondos de seguridad social no hacen cambios profundos de su cartera, no pegan volantazos, porque justamente lo que hay que hacer es criterioso. Entonces los rendimientos son los rendimientos del mercado, que son mejores incluso los rendimientos de los privados. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos un activo y ese activo se invierte y crece conforme a esa naturaleza. No podemos hacer cosas que estén ajenas a esa realidad. Incluso si uno lo compara con los privados, es más beneficiosa, es mejor, tiene mejor rendimientos, es mucho más prudente. Posiblemente haya privados con mucho mayor riesgo, pero nosotros no queremos entrar en la timba financiera y creo que no es la sugerencia de la comisión. Entonces, lo que le quiero decir es que por suerte han crecido más las prestaciones y los beneficios de la seguridad social que el valor de los activos financieros. Eso responde a que aumentó el universo, 350.000 nuevos jubilados por año, en que la ley de movilidad da unos resultados notables, que la verdad que hemos coincidido en ese sentido, 31,78% este año de incremento de los saberes jubilatorios por encima de cualquier situación, y que efectivamente el sistema de seguridad social está teniendo bases sólidas para ir resolviendo los temas que efectivamente tiene que resolver, aun cuando faltan un montón de temas por resolver. Pero hay que ver el camino, hay que ver cómo venimos en los últimos años. Entonces, esa es a priori la respuesta que nosotros podemos dar. Hemos hecho estudios actuariales. Si usted me pregunta si los estudios actuariales, lo que hemos hecho hace 4 años, ya hoy, no sé qué vigencia tiene. ¿Por qué? Porque la realidad superó las situaciones. Lo hemos hecho, podemos hacer referencias al respecto. Creo que en alguna oportunidad vinieron a explicarlo. Podemos volver a explicarlo. Y podemos quizás estudiar de fondo algunas cuestiones de la seguridad social. Hoy se está discutiendo lo que es el empleo no registrado. Me parece que es un talón de Aquiles para cualquier estudio actuarial y sustentabilidad a futuro de cualquier régimen contributivo mixto que nosotros estemos pensando. Es decir, no hay soluciones mágicas, ustedes lo saben. La solución de mayor fortaleza del sistema de seguridad social para nosotros viene asociado a eliminar una situación muy compleja que es el trabajo no registrado y que requiere que se tomen medidas, y estamos trabajando en ese sentido. Se avanzó mucho, falta, y ya no es una cuestión solamente del Estado, ni del diseño normativo, ni del diseño del Estado controlando, en donde vamos a participar mucho más activamente. Estamos terminando un convenio. ANSES tiene un área de verificaciones. El área de verificaciones hace una serie de controles al jubilado que se va a jubilar, al trabajador que se va a jubilar, verificaciones en el área de sentencias, el 35% de las sentencias, como no viene conformado el expediente, se tienen que verificar, y toda una serie de verificaciones. Bueno, ahora vamos a tener también actividades de contralor en materia de empleo registrado o no registrado. Hay 700, 800 trabajadores de ANSES que hace 20 años tenían esa facultad y hoy no la tienen, y que efectivamente para nosotros es importante que los trabajadores argentinos estén registrados. Lo del PDF lo vemos, lo importante es que esté la información. Se entregará la información en el formato rentas que cada vitalicias. cualquiera. Rentas vitalicias está previsto, No, por favor, no. Exacto, es verdad lo que dice usted. Es verdad. El tema rentas vitalicias es un tema que está estudiando la ANSES y está dictaminando situaciones complejas. Hay 2 compañías de seguros que han quebrado y que no están pagando las rentas vitalicias a quien corresponde. Así que es un tema que está estudiando la ANSES. Lo está estudiando con la Superintendencia de Seguros. No solo está sugiriendo normas regulatorias en un impasse, sino efectivamente está aplicando los procedimientos que implica hacerse cargo de esos jubilados tal cual corresponde y haciendo los actos administrativos que corresponde, porque las compañías de seguros también efectivamente han tomado decisiones que no han sido las correctas, es decir, tenían cierto capital y esfumaron ese capital.
la eficiencia de los privados, ¿no? Así que estamos tomando cartas en el asunto. En estos días está saliendo un dictamen por parte del ANSES, estamos resolviendo 2 o 3 situaciones puntuales. Hay 2 compañías de seguros que están en situación muy compleja, una ya no pagando jubilaciones de renta vitalicia, otra en camino a cumplir con esa situación, y no tenemos ningún problema en ver y en estudiar esos proyectos con mayor nivel de detalle. Creo que es un tema que hay que abordarlo, y nosotros hoy creemos que hay que seguir fortaleciendo el Estado. Coincidimos con usted, ¿no? Me parece que la Argentina no está en condiciones de buscar alternativas que en algún punto tienen alguna pincelada de demagogia, por lo menos en este momento, que tengan que ver con los privados involucrándose en la seguridad social, porque ya sabemos lo que ocurrió en ese sentido, y aparte los antecedentes que vemos es que tienen decisiones que no corresponden a lo que significa un Estado con características solidarias. Así que estamos en tema, y con un nivel de rigurosidad y con un nivel de análisis, siempre defendiendo los intereses del Estado. No sé si soy claro. Siempre defendiendo los intereses del Estado. Nosotros nos interesa, vuelvo a repetir, levantarnos a la mañana y saber que están los recursos para pagar las jubilaciones, las pensiones de los casi 6 millones de jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, asignaciones, que no es un tema menor. Muchas gracias, señor director ejecutivo. Tengo un pedido de palabra del diputado Álvarez. Bueno, en primer lugar, comparto la posibilidad de la reunión con responsables técnicos. Parece que eso nos da mayor claridad y podamos discutirlo incluso de una forma más simple. Con respecto al PDF y al Excel, sabemos que el Excel se puede modificar, pero la seriedad lo da el PDF y el Excel nos da la posibilidad de poder trabajar a nosotros con un número para otro tipo de análisis. Vamos a tratar de resolver ese tema instrumental en un Exacto. formato que sea aceptable por el emisor y por el usuario, respetando las normas de seguridad. No sea una pelea por el PDF. No. Escándalo en la comisión. No, como hubo alguna chicanita, entonces tratamos de explicar. Bueno, no, hay otro formato, otra. Es una marca aparte. Exacto. La pregunta, una pregunta con respecto al fondo y otras generales de ANSES. Con respecto al fondo, cuando hablamos de inversiones en fondo productivo, infraestructura, en lo que hace al programa plurianual de inversiones, bueno, en general hay un alto porcentaje de inversiones del Estado Nacional y bajo en lo que se refiere a provincias. La pregunta concreta es: las provincias que no han hecho, en las cuales el fondo no hay inversiones, ¿esto es consecuencia de que las provincias no han hecho presentaciones de pedido de financiamiento, o hay algún otro tipo de criterio de selección? Esa es una. Si quiere, termino. Y las otras tienen más que ver con lo doméstico, ¿no? Es decir, en mi caso presenté un proyecto hace bastante y que tiene que ver con lo informático. Es decir, en lo personal considero que hoy, cuando se obtiene el DNI, sea la persona recién nacido o aquel de la renovación, es decir, ¿por qué no se coordina con ANSES de manera de otorgar el CUIL en forma automática? Sabemos los incordios prácticamente que se producen en el interior, donde la gente tiene que ir a una oficina de ANSES a varios kilómetros, perderse un día de trabajo para tramitar algo que la documentación es la misma. Esa es una en lo doméstico, y la otra con respecto a la clave de seguridad social, que en lo personal considero que debería ser algo que deberíamos usarla para muchas cosas más. Yo lo he presentado en una serie de proyectos, pero particularmente uno lo ve en lo que se hace a través del correo argentino, es ineficiente. Es decir, para muchísima gente que sé que lo ha tramitado, y lo digo a nivel personal, nunca lo obtuve. Tuve que ir a una oficina de ANSES, también varios kilómetros, para hacer este trámite. Es decir, ¿por qué no se implementa un sistema más ágil, como a veces nos mandan el PIN de una tarjeta de crédito, y sacamos todo ese movimiento de gente que traba, diríamos, en las oficinas del ANSES? Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor director ejecutivo. Yo le voy a dar una respuesta con el tema. Las inversiones en proyecto productivo, hoy lo que estamos enfocados básicamente es Procrear, y Procrear tiene un carácter exclusivamente federal. Voy a cualquier provincia de la Argentina por sorteo, absolutamente transparente, y queremos profundizarlo, con lo cual hoy es la situación.
Con respecto a lo que hicimos están en las provincias argentinas. Si bien ha sido impulsado por el gobierno nacional, son obras estratégicas, son obras de gran magnitud, básicamente Atucha. El CISVIAL tiene una representación federal muy importante. Yo lo que le propongo es, de todo lo que se invirtió, les voy a hacer un informe con posicionamiento geográfico. Creo que es una deuda pendiente mía, me lo había pedido en su momento el senador Morales. Así que le voy a hacer un informe al respecto. Si hoy viene una provincia a pedir financiamiento para una obra, hoy les digo, tenemos previsto seguir invirtiendo en Procrear. Hay una necesidad de invertir en vivienda, hay una necesidad, y si quieren después hablamos del tema con algo más de profundidad, porque es un tema que tiene que ser política de Estado y que implica no solamente el esfuerzo financiero, implica involucrar a todos los actores y estamos trabajando fuerte en ese sentido. Con respecto al tema del correo argentino, lo voy a advertir el tema, le digo, fui a sacar la clave de seguridad social, nunca la pude sacar yo, director ejecutivo de ANSES. Hoy podés comprar por internet un auto con una tarjeta de crédito y no tenés ningún tipo de problema. Si sacar la clave de seguridad social es un problema. Hoy, a partir de hace un mes, vos ponés tu CUIL, tu nombre y contestás 4 preguntas y te dan la clave de seguridad social por internet. Con lo cual lo hemos facilitado. Con esa clave de seguridad social vas a tener una cuenta. Tenés la clave, tenés una cuenta. Y con esa cuenta tenés, te aportan, no te aportan. Cobrás la asignación, no cobrás la asignación. Cobrás el salario familiar, ¿cuándo? ¿Querés saber cuándo cobrás? Apretás otro clic. Es una cuenta corriente, incluso en los smartphones, con un aplicativo para que la gente sepa que se dé cumplimiento efectivo a los derechos. Estamos trabajando en eso, celebro que esté en ese sentido. He firmado con el ministro Randazzo los documentos, fíjense que tienen firma digital. Y fíjense quién otorga el certificado de firma digital, la ANSES. La ANSES es uno de los pocos organismos del Estado Nacional que tiene capacidad de certificación de firma digital. Nos han venido a ver de todos los lugares para que certifiquemos, no pretendemos hacerlo para el Estado, no pretendemos hacer un negocio de esa historia, que si los privados lo quieren hacer, que inviertan y hagan lo que tienen que hacer. El Estado se ocupa de las cuestiones del Estado. Primera definición. Segunda definición, el Estado le está brindando al Ministerio del Interior la posibilidad de certificar la firma digital para la emisión de los documentos, con lo cual somos parte de esa emisión. Ya firmé el convenio con el Ministerio del Interior, nace un chico en la Argentina, se le asigna un CUIL, entra en la base de datos de ANSES, automáticamente se le paga el salario familiar, la asignación y demás. Hoy hay 3.300 chicos que en estos días, en los 2 días, nacieron, así que está efectivo ese programa y estamos trabajando fuerte en esas cosas. Me gustaría que un día vayan a una oficina de ANSES. Hay 55, ya hemos cambiado el modelo de atención, queremos hacerlas en todas. Para hacer un trámite había 17 ventanillas distintas. Ahora vas a la oficina, te dan un orientador y te tienen que atender y resolver cualquier tipo de soluciones. Esto implica un trabajo con todos los 15.500 empleados de ANSES, con efectivamente la capacitación, y se están dando estas modificaciones en donde queremos facilitarle las cosas a los argentinos. En algún punto hemos recibido también alguna queja de los abogados y demás. Sí, hemos tomado distancia de alguna situación. Los abogados tenían, por ejemplo, un lugar exclusivo de atención. No lo tienen más. Como cualquier argentino, los abogados tenían exclusividad de elegir la oficina que querían trabajar, como hemos encontrado, tanto en ANSES, y hemos tomado cartas en el asunto, administrativas, sumariales y en la justicia, como también por parte de los abogados abusos. Ahora el domicilio que te toca es el domicilio del jubilado, no el domicilio del abogado. Concretamente veíamos muchos jubilados en alguna localidad. ¿Por qué? Si tienen que eran de otras localidades. Bueno, son cosas que se han resuelto y bueno, todos los meses se hacen sumarios administrativos. Se ha despedido mucha gente. ¿Por qué? Porque corresponde y porque el Estado tiene que hacer lo que corresponde. Se quejan los abogados porque tienen 25 millones o tienen un montón de gente que quiere hacer el trámite. Históricamente ANSES tenía cuasi privatizado la gestoría de jubilaciones. Nosotros hemos facilitado todo y estamos siguiendo facilitando esto para que jubilarse sea fácil en la Argentina. Y estas herramientas van que sea un derecho que se efectivice de manera gratuita y fácil, y no que tengamos que depender de gestores, que tengamos que depender. Posiblemente haya situaciones muy puntuales en donde nosotros no queremos ponernos en contra de nadie, y está bien y es legítima, y la ley, en definitiva, hay una ley vigente que
permite que existan gestores y permite que existan, es una actividad regulada. Ahora bien, nosotros esa regulación la vamos a profundizar, estamos por largar una acreditación de los abogados y no hay privilegios, es para todos iguales. Muchas gracias, señor director ejecutivo. Tiene la palabra el senador Morales. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente por la presencia. Quería consultarle o pedirle que nos amplíe la información sobre las inversiones en Procrear. En la última información o en su última visita habíamos visto que el 50% de las viviendas a construir o de los proyectos de vivienda para Procrear estaban centrados en Buenos Aires, que tenía una cantidad de 8.400 viviendas, Mendoza 2.800 y Santa Cruz casi 1.957. Yo inclusive había visto en mi provincia 75 viviendas. Nos gustaría que nos actualice la información, cómo estamos al día de hoy. Recuerdo que en aquella oportunidad inclusive habían algunas licitaciones cumplidas, otras no. Yo inclusive me llegué a requerir un poco más de información, pero no tuve éxito, así que me gustaría que nos amplíe en ese sentido y además cómo está el objetivo de llegar a 100.000 viviendas este año. Creo que con una inversión de cerca de 15.000 millones. Teníamos hasta el 2012 1.000 millones y bueno, este año había que ejecutar 14.000. ¿Cómo va el ritmo de inversión? Y un poco cómo está la distribución geográfica territorial de la aplicación del programa. Si lo tuviera hoy y si no, después nos hace llegar la información puntual. Después, con relación al tema del inciso Q, allí teníamos un informe que daba cuenta de, bueno, ahora usted nos está informando 2.500 millones de inversión. ¿No se puede repetir, senador? 2.500 millones de inversión y 1.300 millones de rentabilidad. No sé si ese es el total de inciso Q. Y 2.200 de ganancias de capital. De flujo, ingresos. ¿Sí? A ver, vamos a hacer. Son ingresos provenientes de las inversiones en inciso Q, no es el stock de inversión. El stock de inversión debe superar 30 y pico mil millones. Ok. A ver, fíjate, esta que está acá es... No, bueno, ahí Sí. no quiero cuestionar el número, no lo conocemos. Me gustaría que nos den un mayor nivel de detalle, inclusive el informe de impacto de las universidades. En un momento se nos informó que había una generación de 404.000 puestos de trabajo, una recaudación de 8.000 millones y una inversión de 2.174 millones. Es decir, más que ese cuadro necesitamos un informe analítico que dé cuenta de cómo llegamos a esos números, es decir, cómo logramos ese impacto en generación de empleo. Creo que hay un informe de las universidades que eso nos gustaría conocerlo más a nivel de detalle. Si tienen también usted recién dijo que bueno, el cálculo actuarial de hace 4 años ya puede estar obsoleto, que es posible. Si tienen alguna actualización respecto de la sustentabilidad del sistema, si tuvieran alguna actualización sobre ese tema, también que nos hagan llegar. Y con relación al tema de pago de sentencias, también cuál es el total. Nosotros le pedimos a la auditoría, lo hicieron en el 2011 y están trabajando sobre el 2012, pero no pueden lograr no podemos llegar a confrontar la verosimilitud del dato de ANSES cruzado con los datos de la Corte, de las cámaras. Es decir, se han pedido informes y no hay coincidencia con la información y está costando lograr, bueno, decir un número, es decir, el informe de la cantidad de causas del ANSES y el monto es el que realmente está circulando en todos los juzgados.
Esto es un poco lo que nos llega del trabajo que está haciendo la auditoría para el 2012. Así que en ese tema yo lo que le voy a pedir es por ahí, con algunos técnicos que están trabajando de la auditoría, esta propuesta que le he hecho a Santín, si podríamos armar una mesa con la gente que esté manejando sentencias para que tengamos una determinación. Y este año, ¿cuánto vamos a llegar a pagar de sentencias?